Cuando construyeron la colonia alemán, nadie quería venir a vivir aquí. Además, fue diseñada por un ingeniero extranjero. Vamos a ver el siguiente reportaje. La colonia Miguel Alemán fue diseñada desde 1947 por un ingeniero de origen austriaco llamado Juan Reyes Gundmann. Él trabajaba para el Banco Hipotecario y de Obras y Servicios. Se llama Miguel Alemán la colonia, simple y sencillamente porque era el presidente Miguel Alemán. Es como que ahora le pongamos a una colonia al lado de Juan Pablo II, López Obrador. Calmados, no se peleen en comentarios. Entonces, se diseña la colonia alemán desde 1947 sobre los terrenos que fueron propiedad de la hacienda Petcanché, que se encuentra por aquí cerca. Vamos a ver una historia de ella después. Entonces, se compra a los terrenos de la hacienda Petcanché un terreno de 599.660 metros cuadrados, los cuales por el banco se manda a poner una cerca y se contratan guardias para cuidar el terreno, pero hay un pequeño problema. El terreno estaba infestado de serpientes y los guardias empezaron a desertar porque por todos lados desaparecían serpientes, y se les ocurre una ingeniosa idea para solucionar esto. Les empiezan a pagar unos pesos por serpiente que dieran crank, pim, y así es que limpian primero el terreno de serpientes y empiezan a construir las casas sobre el diseño urbano de este Juan Reyes. Y la colonia alemán fue el primer asentamiento urbano fuera de Mérida, lejos de la ciudad de Mérida, tan lejos que no había ni camión. Era como que hoy te anuncian un lote de inversión y ya sabes, no hay pavimento y está lejos de la ciudad. ¿Cuál era la oferta que tenía la colonia alemán? Era que contaba con agua potable y es hasta hoy la única colonia o asentamiento que cuenta con el famosísimo drenaje. Sigamos viendo. El diseño original de estas casas era de 3 metros de altura y las vendían en pares. 2 casas de 8 metros de frente, 16. Y se usó el tabique en la construcción de estas casas, de tal manera que, primero que nada, los meridanos decían: se va a caer mi hamaca cuando la cuelgue, porque no estaban acostumbrados a construcciones de tabique. Segundo, como eran esas, digamos, hoy casas de fraccionamiento, es decir, así cuadradas, de 8 metros de frente, el meridano, que es muy dado a poner apodos a todo lo que se les venga en gana, decían: ¿dónde vas a vivir? En el alemán. Ay, esas cajas de cerillos, o ese parece vagón de ferrocarril. Y eso ocasionó que la colonia alemán se abandonara como 4 años, porque además el precio inicial de venta que puso el banco para esas propiedades fue de 25,000 pesos de aquella época. Hoy la colonia alemán es una de las colonias así más nice to meet you too, tampoco se vayan a pelear. Pero cuando se hicieron, primero imagínense, terrenos de Petcanché, un plantío de Nequep, lejos de Mérida. Es más, el camión urbano en ese tiempo llegaba a lo que es el Pocito, sí, la cantina, ahí en la... No había la avenida, no había nada, era un monte. Después estaba este conglomerado urbano, nuevo, con servicios totalmente fuera de la ciudad de Mérida, desarrollado para que la población crezca. Pero las casas las estaban vendiendo a 25,000 pesos, hechas de tabique, y el meridano las llamaba cajas de cerillos o parecía vagón de ferrocarril. Eso ocasionó que se abandone 4 años esto, hasta que el banco tuvo la idea de rematarlas y las empezaron a vender a precios de 10,000, 11,000 y 12,000 pesos. Es decir, menos del 50% del precio original de venta, para que la gente pudiera comprarse una casa y se empezara a poblar la colonia alemán. El señor Galo Carrillo Gómez, uno de los propulsores y primeros habitantes de la colonia, cuenta en el libro 77 fragmentos meridanos que se hicieron 1000 casas en estos terrenos con drenaje, agua potable, alumbrado público, pero como no había transporte y no se terminaba de pavimentar, pues no se vendieron las casas hasta que las remató el banco y pusieron, ¿saben cuánto era una mensualidad para comprar una casa en el alemán cuando se hicieron y se inauguraron? Eran de 80 pesos para las casas de 10,000. 85 pesos para las casas de 11,000 y 90 pesos para las casas de 12,000. Imagínense por qué hoy la colonia alemán es una de las de mayor plusvalía, o donde hay casas más grandes, o de los lugares residenciales, digamos, mejores de Mérida. Porque con esos precios de hace tiempo, el señor Galo Carrillo cuenta que se hacían largas filas para comprar casas en el alemán. Imagino que mucha gente habrá acumulado algunas propiedades y todo ese sitio, porque varios, como hoy ocurre con los lotes de inversión, tuvieron la idea y la visión de comprar, no sé si 1, 2 o 3 o varias propiedades aquí en la colonia alemán. Por cierto, hoy, si ustedes vienen acá, toda la colonia está transformada en un 99%.
Es muy extraño o muy raro que encuentren una casa de las originales, las que llamaron cajitas de cerillos. Inclusive ya no encuentran el famosísimo Cine Maya, que luego vamos a ver la historia en otro video, y todo el desarrollo que ha tenido. Lo que conserva la colonia Alemán hoy en día es el trazo de las avenidas, como estamos viendo, porque las casas, los lugares, inclusive el mercado donde estuvimos grabando, ya está totalmente transformado. Por cierto, si alguno de ustedes que está viendo este reportaje conserva o vive en una casa que esté original o lo más parecido a la original, puede ponernos la foto aquí en los comentarios de este reportaje. Por cierto, un dato curioso sobre la colonia Alemán es que se construyó con el tabique macizo, y a raíz de que se hizo este tipo de construcciones es que nació el famoso block que hoy usamos los yucatecos y con el que se hacen los fraccionamientos. ¿Por qué? Porque se produce masa, o sea, es abundante su producción, y porque con este tipo de material es más rápido levantar una casa. O sea que la colonia Alemán da origen al uso del block en la construcción de habitaciones, de viviendas y desarrollos urbanos en la ciudad de Mérida. Y por cierto, si tienes una casa que necesite restauración como estas del Alemán, podrías recurrir sencillamente a nuestros amigos de Oxical. Ellos te ofrecen la cal viva para que tus paredes respiren y queden perfectas como si se hubieran construido ayer. Recuerda, Oxical es la solución para este tipo de viviendas. Esta es la parroquia de la colonia Miguel Alemán, fomentada en 1955 por el famosísimo y muy querido padre José Antonio Pech. Este padre cuenta una anécdota. Dice que en 1958 llegaron al gobierno del estado unos comunistas, palabras del padre, liderados por don Agustín Franco Aguilar y don Antonio Betancourt Pérez. Sin embargo, el padre cuenta que estos comunistas, que ya saben ustedes cómo son, no quieren mucho a la iglesia, donaron este terreno para que se desarrolle la parroquia y la iglesia de la colonia Alemán que fundó el padre Pech, aquí a espaldas donde hoy está el colegio Juan Crisóstomo Cano y Cano, que fue inaugurado en 1958 después de que se creó el colegio Enrique Rebsamen y un kinder, que fueron los primeros centros educativos de la colonia Miguel Alemán. El monumento a don José Díaz Bolio, uno de los primeros pobladores, junto con don Enrique Montejo Vaqueiro y el primer cronista de Mérida, Renán Irigoyen Rosado. Esos tres personajes, junto con otros más, fueron los colonos fundadores de la Alemán. Hoy, una colonia totalmente transformada, radicalmente cambiada. Difícilmente encuentren ustedes una casa de las originales que llamaron cajitas de cerillos o vagones de ferrocarril. Soy Rafael Gobeschi y estos son Crónicas Delirantes. La historia de la colonia Miguel Alemán, diseñada por un extranjero, y que cuando se creó la colonia, ningún meridano quería venir a vivir aquí. Ya lo saben, rólenlo, coméntenlo, gírenlo y nos vemos en la próxima. Hoy está cerca colonos, vamos a ir a tomar dos.